tardes, bienvenidos a nuestro programa de Visión Juvenil sobre el Derecho. El día de hoy tenemos como invitada co-conductora a Galia Michel. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en la cual se encuentra actualmente estudiando una maestría en fiscal. Como les decía, hoy será nuestra conductora invitada. Gracias. Bueno, no Muy obstante, buenas tardes, gracias. A ti, Mitch. No obstante, pues el día de hoy también tenemos un tema sumamente importante, interesante, que levanta en cierta forma, pues, polémica, sobre todo por las materias y las ramas que toca. El día de hoy, en nuestro quinto capítulo, hablaremos sobre neuroderecho. Y bueno, para esto, como siempre, tenemos un invitado de lujo y sobre todo, voz especializada en el tema, porque nosotros informamos con responsabilidad. Por eso, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Montesano Valdés. Muchas gracias, doctor. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Me da mucho gusto el que me permitan el uso de la voz para proliferar este tema tan interesante y pues a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sea usted bienvenido y permítame darle una lectura a su semblanza curricular. El doctor Mauricio Montesano Valdés tiene una destacada trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y en West Hill University. Tiene 2 posgrados de especialidad, uno de estos en Derecho Notarial. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, egresado con excelencia académica. El grado de doctor fue obtenido con mención honorífica a través del examen de oposición en defensa del trabajo de investigación denominado Perspectiva Antropológico-Social de los Derechos Fundamentales y la Prospectiva de la Justicia Global para su defensa y protección. Aunado a esto, ha tomado diversos cursos en Derecho Constitucional, Penal, Amparo, Derechos Humanos y Ética, así como en Docencia, Pedagogía, Antropología Social e Historia. Además, ha sido Magister Juris en diversas instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Universidad La Salle y la Universidad West Hill, en las cuales ha impartido diversas asignaturas en licenciatura y en maestría. Cuenta también con una destacada trayectoria como docente e investigador jurídico, desempeñándose en la Universidad Iberoamericana, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y la Universidad West Hill, por mencionar algunas. Es autor de diversos artículos de investigación. Sus publicaciones abordan temas como derechos humanos, neuroderecho, antropología jurídica y amparo. En la práctica profesional cuenta con experiencia en litigio en materias penal y civil, en fiscalización jurídica y se desempeña en la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. También laboró en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Específicamente en la rama de Derecho Notarial, se desarrolló como abogado notarial por casi 10 años en diversas notarías de la Ciudad de México y casi por 8 años en la impartición de justicia federal y en un juzgado de distrito en materias de amparo, juicios penales, civiles y civiles federales. Y pues bien, como ya se pudo dar a notar, tenemos una grandísima voz autorizada y experta en el tema que nos trae esta tarde, el cual es neuroderecho. Doctor Mauricio, sea usted muy bienvenido a este programa Visión Juvenil sobre el Derecho. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco nuevamente, ¿no? De verdad que me da mucho gusto porque el tema que vamos a tocar, pues es un tema no muy conocido por todos, por la sociedad, es más por los juristas, ¿no? Entonces creo que a mí me emociona mucho que den la oportunidad programas como el de ustedes a hacer proliferado este tema, ¿no? Muchas gracias. A usted, doctor. Y bueno, vamos a empezar por las bases. Doctor, ¿nos podría explicar qué es la ciencia? ¿Qué es la neurociencia y cuál es su importancia por la cual la debemos estudiar? Claro, bueno, en principio, para poder entender la neurociencia, vamos a partir del elemento principal que es el cerebro humano, ¿no? Que precisamente con esto tiene que ver, ¿no? El estudio del cerebro humano, ¿no? Y debemos considerar a este órgano de nuestro cuerpo humano como un sistema
de procesamiento que controla a todos los demás sistemas que componen al mismo cuerpo humano, ¿no? Aquí realmente el sistema que más nos interesa es el nervioso. Este sistema nervioso es en el cual nos vamos a centrar para poder explicar en qué consiste la neurociencia y por qué en determinado momento lo vamos a relacionar con el derecho o se está relacionando con el derecho, ¿no? El cerebro, en principio, debemos decir que ese órgano tan enigmático percibe al mundo y a través de esta percepción es el que realmente te dice a ti como persona cómo debes reaccionar ante el mundo, ante lo que tienes ante tus ose, ¿no? Precisamente a través del sistema óptico tú percibes elementos que el cerebro tiene que procesar. A través del cerebro tomamos decisiones rápidas. Por ejemplo, cuando necesitamos responder en alguna situación de peligro o en alguna, por ejemplo, en un examen, si es que nos preguntan algo que no lo tenemos muy bien contemplado, pues bueno, el cerebro es el que lo procesa y tenemos que tomar esas decisiones de manera rápida y exteriorizarlas. También el cerebro es el que crea emociones. Realmente estas emociones pueden influir sobre todo en la toma de decisiones. La toma de decisiones inmediatas, ¿sí? Las que son a corto plazo y a largo plazo, las cuales evidentemente en su momento tendrán que ver con el derecho, ¿no? Más adelante platicaremos un poquito más específicamente sobre la relación con el derecho. Ahora, lo que yo pretendo es dar este preámbulo para llegar a la conclusión de lo que consiste, en lo que consiste realmente la neurociencia, ¿no? También podemos hablar del cerebro como una máquina con un increíble funcionamiento. Realmente en ningún momento deja de funcionar y de reaccionar, es constante. Podríamos considerarlo también como un universo dentro del mismo cuerpo humano, ¿no? Tan amplio es este órgano y este funcionamiento que podemos considerarlo de esa forma, ¿no? El cráneo, bueno, sabemos todos, ¿no? Que es una masa, la llamada masa encefálica de color grisácea, que pesa aproximadamente 1,5 kilos y se parece mucho al tofu, ¿no? A esta comida oriental, a este elemento de la comida oriental que se come mucho en estas partes, en estas latitudes. Esa es la consistencia que tiene el cerebro. Está compuesto por 80% de agua, sobre todo. Tiene algo de grasa y también tiene proteínas. Pero dentro de podemos encontrar una gran red de nervios y de fibras, que es por lo que está compuesto realmente el cerebro. La función principal de este órgano es convertir la información que percibe en acciones. Esto, como lo decíamos, a través del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por células llamadas neuronas, es decir, el sistema nervioso cerebral. Tenemos aproximadamente los seres humanos 100 millones de neuronas en el cerebro, muchísimas, ¿no? Estas neuronas envían señales a una velocidad aproximadamente de 160 kilómetros por hora. Estas precisamente son las que nos hacen pensar, decidir, imaginar, ¿no? También ver, escuchar, etcétera. Todo aquello que llevamos a cabo en ese sentido nos lo permite el cerebro a través de las neuronas. Estas neuronas están compuestas también de ramificaciones que van en todas direcciones de nuestro cerebro, del mismo cerebro, y su intención es la de conectarse con otras neuronas, es decir, llevar a cabo la sinapsis, ¿sí? Conectar una neurona con las demás y entonces transmitirse a través de estas redes para que entonces podamos reaccionar ante cualquier situación, ¿no? Esto de la sinapsis, por ejemplo, hay un autor muy interesante de más o menos la mitad del siglo pasado, que es Donald Hebb. Él nos habla ampliamente de este tema de la sinapsis y de las ramificaciones y cómo es que funcionan. Nos dijo en su momento que son redes transmisoras que enlazan a las neuronas a fin de que actúen entre ellas. Esa es la intención precisamente de esta sinapsis, ¿no? Y precisamente la intención es que se activen de una manera más fuerte para garantizar su funcionamiento. Esto precisamente también se conoce como plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal o neuroplasticidad es muy importante porque esta nos permite
decidir, como hemos dicho, a través de la sinapsis, esa flexibilidad que tiene el cerebro para obtener ciertas experiencias, para adecuarse a lo que está sucediendo y que en determinado momento tú ya sepas cómo reaccionar ante una situación por la cual ya has vivido o por la cual ya has pasado. Eso precisamente tiene que ver con la neuroplasticidad. Como decíamos, las neuronas son flexibles precisamente para esto. Aprendes tú a través de ello, como persona, nuevas habilidades. Esto a través de una práctica constante, ¿no? Y aquí lo que se busca es tener un registro de esas conductas, las cuales debes llevar a cabo en determinada situación para poder responder de esa manera, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de las artes marciales, por poner un ejemplo muy simple. Las personas que practican artes marciales, pues bueno, obviamente la primera vez que se presentan a una clase, pues no tienen conocimiento de ello, tendrán alguna noción, pero realmente este tipo de actividades se aprenden con la práctica, ¿no? Obviamente alguien te va diciendo cómo son los movimientos, cómo tienes tú que reaccionar, cómo moverte, etcétera. Y a final de cuentas, cuando ya eres una persona con cierta experiencia, con las neuronas entrenadas, digamos, en nuestras conductas, para que se lleve a cabo una determinada conducta en determinado momento, pues precisamente ya cuando eres una persona que tiene ese conocimiento y esa experiencia en las artes marciales, por ejemplo, ya no necesitas pensar. Cuando estás en un combate, por ejemplo, ¿no? En un combate tú, pues ya reaccionas de una manera instintiva. ¿Esto por qué? No quiere decir que pues ya tú aprendas a leer a la persona, etcétera. Tal vez eso también es parte de, pero tu cerebro ya está entrenado para ello. Ya sabes, por ejemplo, cuando te van a tirar una patada, para dónde moverte, cómo bloquearla, cuando tienes que dar un brinco hacia algún lugar para moverte, etcétera. Todo eso ya lo tienes aprendido y el cerebro, a través de la neuroplasticidad, te indica cómo tienes que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, llevas a cabo movimientos sin pensarlo, ¿no? Esto tiene que ver también con la vista. La vista es precisamente la que te dice, si fueras una persona que no estás viendo a tu contrincante, obviamente es muy difícil que pueda reaccionar, ¿no? Hay personas que carecen del sentido de la vista, que desarrollan otros sentidos, ¿no? Y tal vez pudieran tener esa habilidad, pero realmente necesitamos del sentido de la vista para poder reaccionar ante este tipo de situaciones. Y bueno, tenemos diferentes partes del cuerpo humano que están relacionadas con esta situación, ¿no? Precisamente a través de estos elementos percibimos todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que podemos ver. Si estamos en una contienda, en una situación de peligro, el cerebro es el que manda las órdenes a los demás órganos y a las demás partes de nuestro cuerpo humano para poder actuar y reaccionar. Entonces, esto, como hemos dicho, es impulsado por las neuronas. Después de haber recibido ciertos estímulos derivados de señales eléctricas, realmente en esa sinapsis que encontramos relacionada de una neurona, entre una neurona y otra, son señales eléctricas que en el caso de la vista, como hemos dicho, a través del sistema óptico viajan esos elementos, esa conexión eléctrica, para que entonces las neuronas la perciban y se pueda llevar a cabo esta sinapsis de la que hemos hablado, ¿no? Y entonces sí, generar una reacción real, es decir, actuar tú con un movimiento, con alguna situación que obviamente esté dentro de tus posibilidades físicas. Y esto también depende mucho de las experiencias almacenadas en la memoria. Esa es otra parte, que más adelante platicaremos un poquito más a fondo de este tema de las partes que pudieran intervenir en ciertas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente en la memoria tenemos ciertas habilidades, capacidades desarrolladas y aprendidas, y estas obviamente en conjunto con lo que tu cerebro está percibiendo a través de la óptica, te dan como resultado esa acción, ¿no? Derivada de una reacción. Otro elemento muy importante, si van teniendo alguna duda me dicen, nada más quisiera yo explicarlo más ampliamente. También las emociones generan activaciones neuronales. Esto es muy importante porque también las emociones intervienen en nuestras conductas, ¿no? Realmente tenemos que, a través de las emociones, de percibir una emoción, esto inmediatamente sube al cerebro y el cerebro también reacciona de esa manera a través de la referida sinapsis.
Esto nos lleva a actuar de determinada manera, ¿no? Como decíamos, en una situación de peligro, a lo mejor en un asalto, ¿no? Esto depende también de cada persona, ¿no? De las emociones. Hay personas a las que si los asaltan, entran en pánico, ¿no? Y dicen, no, pues, ¿qué hago? Me echo a correr, le doy mi dinero y me echo a correr y ya. Otras personas que tienen un carácter distinto, una composición cerebral distinta, actúan con ira, ¿no? Dicen, no, pues a mí este tipo no me va a venir a asaltar, yo no me voy a dejar, y entonces reaccionan violentamente y no importándoles si están armados o no, a final de cuentas es arriesgar tu vida, pero depende de cada quien, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la composición cerebral de cada persona. Cada persona es diferente. Por ahí se acuerdan de este video que se hizo viral de la golpiza al asaltante en la combi, ¿no? Creo que es un ejemplo muy, muy significativo en este sentido, porque aquí es una reacción de un segundo, ¿no? Una reacción a la cual te impulsa tu cerebro en un segundo. Aquí, ¿qué pasó? Que esta persona que estaba asaltando a los que estaban dentro de la combi, pues él muy seguro se va saliendo y no venía armado, el armado estaba afuera, por lo tanto, ahí es donde reacciona en ese microsegundo esta persona que lo detiene antes de bajar y lo regresa, y entonces ahí es cuando le ponen esta golpiza tremenda que pudimos ver, ¿no? Entonces esto, pues depende, tal vez otra persona en el lugar de la que estaba ahí en la entrada no lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera estado en un estado de pánico y no, pues ya que se vaya, ya no quiero saber nada de este tipo, pero no, este señor sí actuó, y bueno, pues por eso es que lo detuvieron, y bueno, también creo que fue algo exagerado, pero bueno, ese es un ejemplo que pudiéramos tomar en consideración, ¿no? No todos tenemos los mismos elementos en el cerebro, es decir, las áreas cerebrales sí, es una composición biológica que tenemos todos, pero el funcionamiento es distinto, ¿no? Realmente el funcionamiento del cerebro no es el mismo para todos. Por eso es que nos interesa mucho ese estudio. El cerebro, hablando de estas áreas específicamente, está compuesto, como lo hemos dicho, de ellas o de fragmentos, ¿no? Estos fragmentos o áreas determinan la conducta de cada uno de los seres humanos. Por mencionar algunos, tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal, el área de Broca, el área de Wernicke, el hipocampo, el cerebelo, la corteza cerebral, etcétera. Tenemos muchos, y todos estos tienen que ver con nuestra conducta, ¿no? También, además de estos elementos que hemos mencionado, de estas áreas cerebrales, existen neurotransmisores, ¿sí? Que, bueno, también se podrían entender como sustancias que intervienen en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la adrenalina, la serotonina, la noradrenalina, el cortisol, la dopamina, etcétera. Hay más, ¿no? Y aquí la ausencia de estos elementos o el exceso de ellos pudiera determinar la conducta humana de una persona, para bien o para mal, ¿no? Depende de cada quien. Entonces es muy delicado. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es esta sustancia que segregamos los seres humanos cuando nos encontramos en una situación de peligro, ¿no? Cuando estamos siendo agredidos o estamos precisamente a punto de reaccionar de una manera agresiva o con ira. Entonces, bueno, cuando lo segregamos de manera excesiva, somos personas iracundas, somos personas agresivas, y eso no es correcto. Hay que tener un control al respecto. Por ejemplo, la adrenalina, que también la tenemos en situaciones de ese tipo, pero la adrenalina es algo benéfico porque nos permite reaccionar de una manera correcta, ¿no? Cuando vivimos alguna situación, aquellas personas a las que les gustan los deportes extremos, por ejemplo, que disfrutan aventándose de un paracaídas, bueno, de un avión en un paracaídas, nadando en los ríos rápidos, etcétera. Y esa sensación la provoca la adrenalina, es de sentirte vivo, con muchas ganas, con felicidad, etcétera, ¿no? También mencionando otro ejemplo, la serotonina. La falta de serotonina, por ejemplo, puede desencadenar en una gran depresión a la persona, ¿no? Por eso a las personas que tienen esa situación, digamos, psicológica o psiquiátrica relacionada con la depresión, les recomiendan tomar, adicionar, porque la serotonina la tenemos, pero muchas veces no es aprovechada por nuestro cuerpo. Entonces, les recomiendan tomarla o tomar un medicamento que te permita aprovecharla, ¿no? Entonces, bueno,
En general, la neurociencia consiste, ¿no? Habiendo tomado en consideración estos elementos, es decir, que tenemos el cerebro humano, las diferentes partes, las sustancias, etcétera, todo eso tiene que ver con nuestras conductas. Entonces, la conducta del ser humano es muy importante y por eso debemos estudiarla y por eso también debemos estudiar la neurociencia. Esta neurociencia consiste precisamente en el estudio de estos elementos y muchos otros y tiene por objeto conocer la naturaleza de la conducta del ser humano. Precisamente esta conducta deriva del funcionamiento cerebral, de sus áreas, neurotransmisores, ramificaciones, conexiones, sustancias, etcétera. Todo un compuesto de elementos que deben ser tomados en consideración. Entonces, esto lo podríamos considerar como la neurociencia de una manera general, ¿no? Bueno, ¿qué más me preguntaban por ahí? La importancia de estudiarla, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos con esto rápidamente, que también tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado. Que realmente por ahí, precisamente esta pregunta seguramente se la harán muchas personas que nos estén viendo o que tengan en su momento en sus manos esta información, ¿no? ¿Para qué nos sirve estudiar la neurociencia? Bueno, realmente para todo lo que hemos mencionado, pero uno de los objetivos fundamentales, ¿no?, que tiene la neurociencia es precisamente estudiar y comprender los mecanismos biológicos que intervienen en la actividad mental del ser humano. Esto es precisamente lo que le interesa a la neurociencia y por lo tanto a los que estudiamos este tema queremos entender por qué el ser humano actúa de determinada manera. Obviamente sabemos, adelantándome un poquito, que la conducta del ser humano impacta en el derecho en todo momento. Entonces, por lo tanto, aquí ese es precisamente lo que tomamos en consideración los juristas al estudiar la neurociencia. El cerebro, como hemos dicho, realmente es el órgano más complejo y enigmático que tenemos en el cuerpo humano y por lo tanto estudiarlo es realmente interesante, tiene una importancia tal que día tras día podremos encontrar nuevos elementos porque aún no ha sido analizado del todo, ¿no? Es decir, llevamos muchísimos años los seres humanos estudiando el cerebro y hoy en día seguimos encontrando elementos nuevos, ¿no? Entonces realmente es muy interesante y por eso los estudiosos de la neurociencia consideran al cerebro como un misterio, porque cada día te revela elementos nuevos, ¿no? Y no dejas de conocerlo. Entonces, eso realmente es muy interesante y precisamente también estudiar la neurociencia nos va a permitir entender de una manera correcta la conducta del ser humano, que como hemos dicho es impulsada por el cerebro y también las repercusiones que esta conducta del ser humano tendrá en una realidad social, ¿no? Y aquí es donde precisamente podemos encontrar alguna relación con el derecho, ¿no? A través de estas dos ciencias, haciendo una sinapsis pues muy interesante. Muy interesante, doctor. Ahora una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la neurociencia y el derecho? Bueno, derivado de lo que mencionábamos, vamos a meternos un poquito más a fondo en esta relación, que ya por ahí hemos dicho que realmente el ser humano es una persona que se desarrolla en una sociedad, ¿no? Normalmente raro es aquel que vive aislado, ¿no? En una montaña, en un cerro, realmente pues puede existir, pero no es lo que comúnmente sucede. Realmente los seres humanos necesitamos vivir dentro de una sociedad y por lo tanto utilizando un método inductivo, ¿no? Es decir, tomando a la persona o al ser humano como punto de partida para estudiar la sociedad, pues obviamente tenemos que estudiarlo a fondo, estudiar el interior del ser humano y el interior, pues prácticamente es el cerebro. Creo que entender el cerebro del ser humano nos va a permitir en determinado momento entender el derecho. Bueno, para explicar esto más a fondo, me gustaría que en principio tomáramos en consideración lo que implica el derecho, ¿no? Primero, es necesario en todo momento tomar en consideración al derecho como una ciencia, ¿no? Como la ciencia del derecho. Realmente no podemos considerarlo como un oficio, un trabajo, como algo mecánico, ¿no? Como algo únicamente práctico. Aquellos que creen que los juristas somos aquellos que vamos a los juzgados todos los días y nada más, están muy equivocados. El término del jurista es mucho más amplio, realmente es una ciencia muy amplia, muy interesante, por lo tanto debemos tomarlo en consideración desde ese modo. ¿Se acuerdan? Seguramente, esperamos que ustedes y que los que nos están escuchando no hayan vivido esto
de que, por ejemplo, cuando nos dan nuestra materia en el primer periodo de licenciatura de Introducción al Estudio del Derecho, nos dan una definición, ¿no? Esta definición es una definición muy antigua, por lo menos a mí en su momento me tocó, no estoy hablando de hace muchos años, pero me tocó, ¿no? Que se sigue dando en algunos aspectos, y es una definición, ¿se acuerdan? Aquella de conjunto de normas jurídicas, que tiene por objeto regular la conducta del ser humano en sociedad, ¿no? Es verdadera, realmente es una definición verdadera, pero no es suficiente para entender al derecho. Realmente es muy limitada. El derecho es mucho más que eso. No nada más es un conjunto de normas jurídicas, como hemos dicho, es una ciencia. Todos los elementos que la rodean y que están dentro del derecho son elementos científicos. Precisamente implica la doctrina, la jurisprudencia, la práctica, el desarrollo, el funcionamiento de la sociedad. Es decir, todos estos elementos, no nada más las normas jurídicas, no nada más el derecho escrito o las normas jurídicas o los textos jurídicos son lo que forman parte del derecho, son muchísimos elementos. Entonces, como por ahí ya mencionábamos, el derecho se encuentra estrechamente relacionado con la sociedad. Es más, como ya saben todos ustedes, si no existiera la sociedad, pues qué razón tendría de ser el derecho, ¿no? Realmente no sería funcional, no tendría que existir, es más, no existiría, ¿no? La génesis de la ciencia jurídica radica en la sociedad. Por ahí hay discrepancias de repente de si fue primero el derecho o primero la sociedad. Claramente primero fue la sociedad, después viene el derecho. Al darse cuenta, obviamente, los seres humanos de que en sociedad existen, se generan problemas y hay que regularlos de alguna manera, pues obviamente se crea el derecho, ¿no? Por ahí tenemos este proverbio de la sociología jurídica tan interesante que nos habla de este tema, que es el ubi homine societas, ibi societas ius, ¿no? Donde hay sociedad hay derecho. Realmente no podemos entender el derecho sin sociedad, ¿no? Porque realmente lo necesitamos. Es para podernos desarrollar, para poder interactuar con los demás, con las personas, con los demás seres humanos. Entonces, para esto es importante conocer al ser humano y, por lo tanto, encontrar esta interrelación entre el derecho y la neurociencia para estudiar el cerebro del ser humano. A esto es a lo que hemos denominado neuroderecho, precisamente, a esa interrelación entre derecho y neurociencia, ¿no? Para entenderlo de una mejor manera a través del cerebro del ser humano. Podemos encontrar, como hemos dicho, una conexidad sustancial de la neurociencia con todas las disciplinas jurídicas. Me atrevería a decir que con absolutamente todas. A pesar de que en mayor medida las investigaciones que hay actualmente sobre neurociencia y sobre lo que denominamos neuroderecho son en la materia penal, pero bueno, eso no implica una limitante. Podemos estudiar la neurociencia a la luz de las demás ramas del derecho. Bueno, como ya hemos dicho, toda conducta del ser humano es impulsada por su cerebro, eso ya lo dijimos, ¿no? Ya lo tenemos muy claro. Este se compone, como también ya lo referimos, de estructuras, fragmentos, ramificaciones neuronales que son estimuladas eléctricamente y cada una de ellas desarrolla una actividad específica. Específica y trascendental, ¿no? Que genera emociones, como hemos dicho, que también tienen que ver, la toma de decisiones también está impulsada por esto, la manifestación de la voluntad, que esto tiene que ver con el derecho civil y con algunas otras ramas, ¿no? Por ejemplo. Y todas estas actividades están relacionadas, ¿no? Precisamente con el cúmulo de elementos cognitivos generales y abstractos que detenta el ser humano sobre la ciencia del derecho, sobre la ciencia jurídica. Entonces, ahí podemos encontrar una relación muy interesante entre el derecho y la neurociencia para entender al ser humano y obviamente poder entender también la conducta de este en una sociedad que propiamente está relacionada con el derecho, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, muy puntual y precisamente, ¿cuál sería la diferencia entre neurociencia y neuroderecho? Bueno, precisamente el neuroderecho es una derivación de la neurociencia. Digamos que la neurociencia está entendida, tenemos muchísimas obras bibliográficas, hay pues estudios, propiamente puedes ya hacer, hay hasta posgrados, no hay una licenciatura como tal en neurociencia, pero sí hay posgrados y hay muchos elementos. El neuroderecho no, digamos que el neuroderecho es una creación reciente que ha sido tomada en consideración
precisamente por los elementos que hemos mencionado, ¿no? Por la importancia que puede tener una persona en la sociedad y por lo tanto con el derecho. Y esto precisamente es estudiar el cerebro del ser humano para que pues veamos cómo impacta en la sociedad y cómo impacta en el derecho. Entonces, digamos que la generalidad es la neurociencia y una derivación sería el neuroderecho. El neuroderecho lo podemos entender de otra manera también, como aquella perspectiva, ¿no?, que podemos tener todos los seres humanos, esa perspectiva conductual de la ciencia jurídica basada en el funcionamiento del cerebro. Creo que así lo podríamos entender de una mejor forma y entenderlo también como una rama de la neurociencia, ¿no? Pero también como una rama del derecho, es decir, de ambas vertientes, ¿no? Perfecto, doctor. La verdad es que esto sí es muy importante aclararlo. No obstante, usted mencionó el impacto que tiene en el derecho. Ahora, me gustaría que nos comentara qué impacto tiene la neurociencia en las diferentes ramas del derecho. Bueno, pues precisamente, Gaby, esto es lo que más me parece interesante en este tema, ¿no? El poder relacionar el derecho con la neurociencia y precisamente explicar tal vez con cada una de las ramas, que tal vez ahorita no nos dé tiempo, vamos a explicarlo de una manera general, pero en principio podemos decir que tiene impacto con absolutamente todas las materias, porque en el derecho en general sabemos que está implicada la persona, el ser humano, y por lo tanto el cerebro, ¿no? Entonces, pero no solo en las ramas del derecho, también en las diversas disciplinas que conforman la ciencia jurídica, las cuales no podríamos tratar propiamente como ramas, podremos mencionarlas como disciplinas, también obviamente respecto de su ejercicio y de su aplicación en la sociedad. Bueno, por ejemplo, algunas de estas disciplinas, me gustaría mencionarlas antes de entrar específicamente a las ramas. Tenemos, por ejemplo, la racionalidad jurídica, ¿no? Este tema que obviamente tiene que ver con este pensamiento que tenemos los juristas para poder entender un tema, resolver alguna situación práctica, ¿no? Para emitir normas jurídicas por parte de los legisladores, que muchas veces pues dejan mucho que desear su actuación, pero a final de cuentas deben utilizar la racionalidad jurídica para interpretarlas, ¿no? La interpretación de la norma jurídica creo que le corresponde absolutamente a todos los juristas, no nada más a los jueces y al Poder Judicial Federal respecto de la jurisprudencia. También a los abogados litigantes, a las personas que son asesores jurídicos, etcétera. Creo que todos tenemos esa capacidad y esa obligación, me atrevería a decir que es una obligación, porque no se vale que nada más leamos un artículo y digamos, pues así dice la ley. No, debemos tener una interpretación, para eso somos juristas y para eso tenemos un bagaje cultural importante sobre el derecho, ¿no? Una cultura jurídica que nos permitirá llevarlo a cabo. También para aplicarlas, obviamente aplicar la norma jurídica no nos corresponde a todos. Esto es propiamente, pues sobre todo para los juzgadores, ¿no? Ellos son quienes se encargan de esto, pero obviamente utilizando la racionalidad jurídica. Para hacer doctrina, que eso sí, aquellos que hacemos doctrina, pues también la utilizamos y la plasmamos en algún texto o la transmitimos de viva voz, etcétera, ¿no? Realmente el uso del raciocinio en el derecho es elemental, es absolutamente elemental y por lo tanto eso tiene que ver con el cerebro y con la neurociencia. Por otro lado, tenemos también este elemento tan interesante, tan importante que es la justicia, ¿no? También la neurociencia la podemos relacionar con la justicia. Aquí me viene un poco a la mente Hans Kelsen, ¿no? En algún momento él expuso a la justicia, pues obviamente en este libro de ¿Qué es la justicia?, y lo expone a este fenómeno como un problema de la justificación de la conducta humana, ¿no? Precisamente aquí es donde encontramos el punto esencial, la conducta humana. Él nos decía que ningún ser humano debe tener su propio sistema de valores, a pesar de que existan juicios de valor contradictorios entre sí. Es decir, no es válido que cada quien tome partido por algún lado. Realmente también sabemos, por ahí algunos otros teóricos como Kant o como John Rawls nos han dicho que la justicia es subjetiva, ¿no? Y que realmente pues depende de cada quien la percepción, pero creo que debemos tener una percepción general que tampoco debe estar basada estrictamente en la norma jurídica,
pero como también dijo Kant en algún momento, si la norma jurídica fue llevada a cabo con total justicia, pues bueno, entonces sí vamos a aplicarla, pero si no, entonces hay que interpretarla para que sea justa dependiendo del caso concreto. Entonces, bueno, habla también en su momento Kelsen, retomando esto que nos decía, que hay que tomar en consideración un sistema de valores positivo, y este sistema de valores positivo no debe concebirse como aquella creación arbitraria de un individuo aislado, sino como el resultado de influencias recíprocas de carácter individual dentro de determinado grupo de personas, ¿no? Creo que esto podría ser considerado precisamente por la neurociencia. Esto implica tener una idea central de la justicia. Como hemos dicho, realmente es complicado porque para unos la justicia es una y para otros la justicia es otra. Entonces, sin embargo, debemos tener un común denominador, ¿no? Respecto de lo justo. Sobre todo esta problemática se da para los juzgadores, ¿no? Los juzgadores deben tener un parámetro muy exacto de lo que es la justicia, obviamente basándose en la norma jurídica, pero bueno, por ejemplo, en el caso de México también obviamente tenemos la jurisprudencia, que la jurisprudencia también es otro tema que podríamos relacionar independientemente de la justicia con la neurociencia, ¿no? Sabemos que la jurisprudencia son aquellos criterios de interpretación que emite pues el Poder Judicial de la Federación, precisamente haciendo un razonamiento interesante sobre la aplicación de una norma jurídica en específico, la cual ha tenido problemas en su desarrollo práctico. Y entonces estos elementos que podemos entender dentro de la jurisprudencia totalmente tienen que ver con la neurociencia, ¿no? Creo que los jueces, al tomarla en consideración, pues bueno, ya tienen, digamos que una norma jurídica digerida intelectualmente hablando, ¿no? Ya la analizaron, en su caso los ministros o los magistrados de la Corte y de los tribunales colegiados respectivamente, y entonces pueden tener la seguridad de que su aplicación es benéfica. Otro elemento que pudiéramos también encontrar muy interesante y relacionar con la neurociencia es la argumentación jurídica, ¿no? Otro tema que también últimamente se ha vuelto parte de los planes de estudios, ¿no? No nada más de licenciatura, sino de los posgrados en Derecho, que siempre ha existido, pero realmente creo que no se le había dado la proyección que hoy en día tiene, ¿no? Y tenemos muchos teóricos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos a Marina Gascón Avellán, que realmente esta autora nos dijo en algún momento que la teoría de la argumentación debe entenderse o abordarse desde tres perspectivas, ¿no? Básicas, que es la empírica, la analítica y la normativa, ¿no? Esta teoría de Gascón me parece muy interesante. A nosotros, en este caso, para relacionarlo con la neurociencia, nos interesa la analítica. Precisamente la analítica, la perspectiva analítica, tiene como fin conceptualizar y sistematizar sus contenidos, es decir, la reproducción racional de las prácticas argumentativas jurídicas de forma sistemática, ¿sí? Por lo tanto, encontramos que nosotros, para poder argumentar, para poder llevar a cabo una correcta argumentación jurídica, debemos tomar en consideración, primero que nada, lo que está a nuestro alrededor, procesarlo con el cerebro, ¿no? Con las diferentes áreas que deban intervenir con ello, y entonces sí, exteriorizarlo para tratar de convencer, como lo dice Jürgen Habermas en algún momento, ¿no? Congruencia, debe existir congruencia entre decir y entre hacer. Esto a fin de convencer. Ese es el punto esencial de la argumentación, convencer o persuadir a otra persona. Y esto se logra precisamente, como lo dijo Habermas, a través de la congruencia entre el decir y el hacer. Entonces, todos estos elementos tienen que ver también con el cerebro, ¿no? Otro elemento también de la argumentación es la lógica. Utilizamos la lógica en todo momento para poder argumentar, la lógica formal, la lógica deductiva, la inductiva, la ponderación, ¿no? El poder determinar qué es más importante, qué tiene mayor peso. Si tenemos en algún momento dos teorías o dos normas jurídicas que pudieran tener un mismo peso, bueno, analizarlas más a fondo, a ver para saber a final de cuentas cuál vas a considerar como válida, ¿no? O más válida que la otra. La proporcionalidad también, hacer un test de proporcionalidad conforme lo ha platicado Manuel Atienza, por ejemplo, Robert Alexi,
¿no? La retórica, que es otro tema también muy interesante para la argumentación. Es decir, todos estos elementos están rodeando a la argumentación y por lo tanto a nuestro cerebro, y esto tiene que ver también en forma amplia con la neurociencia, ¿no? Esto, pues también tiene que ver, como hemos dicho, con la percepción óptica, ¿no? Es decir, a través de la percepción óptica, el cerebro trabaja, como ya lo habíamos mencionado, y emite un resultado que es exteriorizado. Por ejemplo, si tú te encuentras en un debate, ¿no? Estás escuchando lo que dice la contraparte, lo estás analizando, y cuando te corresponda responder, pues ya lo tendrás que exteriorizar dependiendo de lo que tu cerebro te está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso tiene que ver esto de la argumentación y de los elementos que hemos hablado con determinadas áreas como el hipocampo, como la amígdala cerebral, por mencionar algunos, ¿no? Porque realmente son muchos elementos los que tienen que ver. También por ahí tenemos la teoría y la práctica del derecho, que también en su momento Aristóteles o Rudolf von Jhering nos han hablado de la importancia de tener un equilibrio entre la práctica y la teoría, ¿no? Aquellos que son teóricos en un 100%, pues realmente no debe ser de ese modo, tampoco los que son prácticos, debe haber un equilibrio muy importante en el derecho, y esto tiene que ver también con la neurociencia, ¿no? El poder percibir la teoría, ¿no? Y poder, en el momento en que tú actúes, exteriorizarla, actuar con un fundamento cerebral que tienes ya arraigado, ¿no? Que se logra también a través de diferentes conexiones neuronales, sinapsis, como lo decíamos, a través de la plasticidad neuronal, ¿no? Que lo habíamos ya mencionado. Bueno, en fin, esos serían algunos elementos, algunas disciplinas interesantes que tienen que ver con la neurociencia. Ahora, respecto a las materias propiamente, se encuentra relación con todas ellas, ¿no? El ser humano, recuerden ustedes que es el ente sobre el cual gira la ciencia jurídica, ¿no? Vamos a poner como ejemplo la materia civil. La materia civil, no vamos a meternos en muchas o en todas porque no nos quedaría tiempo, pero vamos a ver precisamente ¿qué nos dice la materia civil? ¿No? Propiamente en los actos jurídicos. Sabemos que los actos jurídicos son propiamente emanados del derecho civil, como los contratos, ¿no? Tiene que ver la voluntad del ser humano. Desde la perspectiva de la neurociencia, podemos entender esto de la voluntad pasado por la toma de decisiones. Es un elemento, en la toma de decisiones es un elemento principal para la manifestación de la voluntad. Es decir, antes de manifestar una voluntad, yo tengo que tomar una decisión. Como decíamos, por ejemplo, en un contrato, en cualquier convenio, ¿no? Para celebrarlo tenemos que analizar, hacer un análisis ponderativo de todos los elementos que implica, ¿no? Hacer un comparativo con otros contratos de la misma naturaleza, etcétera. Pero si te ponen a decidir en una manera inmediata si firmas un contrato o no, estás en peligro porque realmente las que funcionan son tus emociones. Tus emociones son las que le mandan las señales al cerebro y el cerebro actúa de esa forma. Por lo tanto, para llevar a cabo un acto jurídico de esta naturaleza necesitas tiempo para poderlo analizar y no estar en un estado de incertidumbre y manifestar tu voluntad en ese sentido, ¿no? Esto sucede mucho con con los contratos y también con los actos jurídicos unilaterales, por ejemplo, cuando otorgas un testamento, ¿no? Creo que si de repente no tienes pensado tú hacer un testamento, tal vez actúes por emociones, digas, no, pues es que a este hijo no le voy a dejar nada porque no tengo buena relación con él, pero a este otro le voy a dejar más, pero después te arrepientes y dices, no, es que no lo pensé bien, realmente, pues a final de cuentas son mis hijos y tengo que dejarles por partes iguales, entonces no puedes actuar por emociones en un contrato o en un acto jurídico que tenga efectos trascendentales, pues ya sea en el patrimonio, ya sea en los derechos personales, en cualquier situación de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si tú firmas un contrato de arrendamiento sin haber analizado la situación, ¿no? Por la premura, sin haber hecho un estudio de ponderación, etcétera, pues realmente no estás actuando de una buena manera, porque ¿qué sucede? Tal vez en su momento en el momento de la firma no solicitaste las garantías necesarias
para la obligación, es decir, para que cumpla, en su caso, el arrendatario con la obligación de pago. Y después dices, híjole, lo firmé por la premura y no firmamos pagarés, no constituimos un fiador, etcétera. Y después, obviamente, los problemas vendrán. Entonces, los contratos son actos jurídicos muy delicados que debemos tomar en consideración. Esto encuentra relación con, por ejemplo, con la amígdala cerebral y con el hipocampo, ¿no? Que ya habíamos mencionado estas áreas, que son las zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria también, porque muchas veces tú recuerdas, dices, bueno, yo ya firmé un contrato de este tipo, conozco ya estos elementos, etcétera, y ahí viene, ¿no? También tiene que ver entonces la memoria. Estos elementos están ligados al procesamiento del aprendizaje, a la memoria, a las reacciones emocionales rápidas, etcétera. El hipocampo, por ejemplo, específicamente, que está situado debajo de los lóbulos temporales, en el área central baja del cerebro, es una estructura fundamental para reconocer la fisonomía de las personas o de las cosas. Es decir, tú recuerdas a una persona con base en el hipocampo, ¿no? La cara de una persona. Aquellas personas que luego, no sé, me imagino que les ha pasado, no, pues es que yo no soy muy bueno con las caras, dicen, ¿no? No me acuerdo de esa persona, me acuerdo de su nombre y todo, pero no me acuerdo de su cara. Bueno, es precisamente alguna disfunción en el hipocampo, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo muy interesante. Bueno, en fin, en el derecho civil, las emociones, la toma de decisiones, la manifestación de la voluntad, que precisamente emanan del cerebro, tienen que ver con los actos jurídicos en materia civil y en muchos otros, ¿no? Pero este es un ejemplo muy general. Y por otro lado, tenemos también una relación estrecha con el derecho penal. No sé si quieran que platiquemos un poquito más ampliamente sobre el derecho penal, que también creo que es interesante, ¿no? Sí, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Específicamente, ¿cuál es la relación entre la neurociencia y el derecho penal y la criminología? Ok, esto precisamente también es muy interesante. Como les decía, realmente el derecho penal es la rama que que se ha tomado más en consideración para el estudio a la luz de la neurociencia. Bueno, primero que nada vamos a verlo relacionado con la criminología. Para poder entenderlo debemos saber, ¿no? ¿Qué implica o qué quiere decir la criminología? Precisamente esta es conocida como la ciencia del delito, ¿no? Son estudios científicos del delincuente, es decir, estudiar precisamente a la persona, al delincuente y a sus conductas, ¿no? Que podríamos denominarlo también como al probable responsable de la comisión del delito, porque eso es lo correcto jurídicamente, o en su caso el responsable de la comisión del delito, si es que ya hay una sentencia de por medio, ¿no? También obviamente las causas y los medios para combatir y prevenir la delincuencia. Todo esto tiene que ver con la criminología. La criminología realmente es muy importante. Por ahí, recordando a este personaje considerado por muchos como el padre de la criminología, a César el Hombroso, este personaje llevó a cabo estudios muy interesantes en los seres humanos, ¿no? Que cometían, precisamente con los que cometían conductas delictivas, es decir, los estudió a través de muchas disciplinas, pero sobre todo de la antropología criminal. Y él en algún momento también refería que los débiles y los enfermos, por sus caracteres, por su carácter biológico, por sus características biológicas, eran más proclives a delinquir, ¿sí? Tenían una tendencia mayor a llevar a cabo conductas delictivas. Y por eso hizo un estudio muy amplio y definió diversos tipos de delincuentes con características físicas y cerebrales determinadas, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero bueno, esa es la criminología de una manera general. Y por lo tanto, al estudiar el cerebro de los criminales o de los probables responsables en la comisión de un delito, esto nos da un resultado muy interesante y precisamente para esto es que utilizamos la neurociencia, ¿no? También por otra parte, pudiéramos entender otra disciplina relacionada que es la criminalística, ¿no? Que también es interesante. La criminalística, a diferencia de la criminología, la podemos entender como ese conjunto de conocimientos, métodos, técnicas, técnicas de investigación propiamente de las ciencias naturales que se utilizan para obtener evidencias a fin de ayudar a quienes se dedican a impartir justicia y administrar la justicia, ¿no? Es decir, eso es algo más técnico, algo que tiene que ver más con la medicina forense, ¿no? Por ahí se dice también que este personaje, el doctor Joseph Bell, en quien se inspiró
la novela policíaca de Sherlock Holmes, es una persona que existió, un médico conocido como, o considerado como el padre de la medicina forense y de la criminalística, ¿no? Entonces, él realmente con sus conocimientos y estudios se dedicaba pues tal vez a hacer disecciones o a hacer necropsias y con base en esto ayudaba a la policía para poder encontrar a los posibles homicidas o a los que hubieran cometido algún delito de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, en general se relaciona con el derecho penal la neurociencia precisamente por esto, por el comportamiento de los criminales o de los probables responsables de la comisión de los delitos. Cada conducta de estas personas tiene que ver con un área diferente del cerebro. Entonces ahí está la parte interesante, poder estudiar a las personas que cometen ciertos delitos y qué deficiencia cerebral pueden tener, ¿no? Esto puede ser muy importante y muy benéfico para el derecho penal. Por ejemplo, el tálamo, hablando de esta área cerebral también, es un bloque de tejido que se ubica en el área central del cerebro. Este elemento, el tálamo, tiene como función principal auxiliar a todas las demás partes del cerebro a integrar sus labores específicas, es decir, digamos que es un auxiliar general, por decirlo de otro modo, ¿no? Interviene en todas las necesidades y actividades de la persona, pero tenemos regiones mucho más específicas, como algunas que ya hemos mencionado, pero en este caso, para el derecho penal, tenemos al hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Ubicado un poquito cerca, por debajo del tálamo, tiene el tamaño de un chícharo, ¿no? Y se encarga de la acción hormonal de las personas, por ejemplo, el hambre, también la sed, los deseos sexuales, la temperatura corporal, la agresión, la ira, todo esto está controlado por el hipotálamo. Estas conductas que hemos mencionado, podemos darnos cuenta que están relacionadas estrechamente con el derecho penal, ¿no? Precisamente estas personas, aquellas personas que cometen conductas ilícitas, pues muchas veces es por esto, por hambre, por deseo sexual, por ira, por agresión, etcétera, ¿no? Porque no controlan estas situaciones. Entonces, estos delitos, precisamente, como por ejemplo nos referíamos a los delitos de tipo sexual, como la violación, el estupro, el acoso, el abuso, ¿no? Que así los determina el Código el Código Penal, así los tipifica, son considerados precisamente cometidos por personas cerebralmente inestables, ¿sí? Estas personas no son capaces de controlar sus deseos sexuales a pesar de saber que el resultado de su conducta es totalmente negativo y se convertirá en un delito doloso, es decir, con total intención de cometerlo, porque en estos casos no cabe el argumento del atenuante de la culpa, es decir, que sea un delito culposo, que sea considerado como culposo, es decir, inintencional. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Estas personas tienen alguna problemática, alguna disfunción en el hipotálamo o en alguna otra área del cerebro, o simplemente tienen un exceso, por ejemplo, de cortisol, como lo habíamos dicho, o una falta de serotonina, etcétera. Algún elemento está no funcionando en su cerebro. Estas personas, como les hemos dicho, pues seguramente presentan estos problemas. A lo mejor tuvieron un accidente y tuvieron un golpe muy grave en el cerebro. También eso tiene que ver, ¿no? Pudiera ser una lesión cerebral, ¿no? Todo esto, a final de cuentas, puede ser tratado por la neurociencia y también por la medicina, porque obviamente la medicina auxilia a la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de la ira y de la agresividad que se tiene muchas veces por las personas que cometen delitos, esta, pues también la podemos encontrar regulada en el hipotálamo, ¿no? O en la amígdala cerebral, que se ocupa de las emociones. Realmente la amígdala cerebral es el primer lugar a donde llegan las emociones y de ahí se distribuye a otras áreas para que entonces se exteriorice la conducta. Estos elementos proceden de nuestros sentidos o provienen de nuestros sentidos. Entonces aquí se desbordan las relaciones emocionales prontas, los miedos instintivos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos así que podemos encontrar en las diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, también en su caso, si te falta decíamos, una sustancia como la dopamina, que esa se obtiene a través del consumo de drogas como la cocaína, la heroína, etcétera, pues bueno, también eso te puede llevar a cometer algún delito.
es muy complicado realmente que una persona en su sano juicio, con un cerebro sano, llegue a cometer delitos, ¿no? Entonces, por eso es importante la neurociencia. Muchísimas gracias, doctor. Y tomando en consideración todo lo que nos mencionó desde el principio, la relación de la cuestión jurídica con la relación de la neurociencia, pues, y el neuroderecho, que es el término correcto, ¿qué tan cierto es cuando se dice, se menciona, se enuncia que esta neurociencia formará parte del futuro del derecho penitenciario? ¿Y de qué manera también sería posible esto? Bueno, pues esto también es muy interesante porque el derecho penitenciario, en principio debemos tomarlo en consideración como aquel conjunto de elementos que estudian y analizan tanto teórica como prácticamente todo lo relacionado con la prisión, es decir, con las sanciones privativas de libertad de la persona, ¿no? Precisamente en estas sanciones que derivan de la comisión de un delito. Entonces, bueno, y su ejecución, ¿no? La ejecución de la sanción. Entonces, obviamente, aquí se tiene como intención el reinsertar a la sociedad al ser humano. No, ya no se utiliza la palabra rehabilitación, ¿no? Porque eso era un tanto violatorio de los derechos humanos de la persona. Hoy se habla de una reinserción social para que precisamente cuando cumpla su sanción privativa de libertad, pues regrese a la sociedad y lo pueda llevar a cabo. Sin embargo, esto realmente no funciona porque sabemos todos que el ingresar a un centro penitenciario implica realmente, pues, tener una mayor amplitud en el conocimiento de la comisión de delitos, ¿no? Ahí la gente aprende a cometer más delitos, se vuelve más dura, tiene muchos problemas, entonces realmente no es práctico. Por lo tanto, creo que el derecho penitenciario pudiera ser modificado por la neurociencia, es decir, corregir las conductas de las personas, de los seres humanos que cometen delitos a través de la neurociencia y de la medicina. Creo que ese sería el punto importante, ¿no? Gracias por responder esa pregunta. No obstante, ahorita con lo que menciona, me recordó a un foro en el que participó el jurista Gerardo Laviaga, el cual, aclaro, es el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como INACIPE. Me permito en esto sí citarlo, tal cual. Comentó, las ciencias penales en un futuro no lejano deberán ser modificadas para ser atendidas a través de la neurociencia, debido a que las sanciones penales actuales, sobre todo la privativa de libertad, no son funcionales para la rehabilitación y la reinserción de la sociedad de los imputados. En esto me surgen algunas preguntas. Primero, ¿es posible? Y segundo, ¿es viable lo que propone el jurista Gerardo Laviaga? Bueno, pues realmente es un tema muy interesante. El jurista Gerardo Laviaga es científico, con unas pues, ponencias muy interesantes y bueno, doctrina, etcétera. Realmente ha estudiado también este tema. Él ha sido uno de los que me han impulsado al estudio de este tema. Y realmente es muy interesante lo que él nos refiere, ¿no? Realmente ese futuro de la neurociencia, del derecho penal a través de la neurociencia puede ser viable, aunque hay algunas limitantes que me gustaría platicar con ustedes. En principio, lo que decíamos, ¿no? Realmente es cierto esto de que la sanción privativa de libertad no es la idónea para una persona. Sin embargo, bueno, precisamente esto, como lo decíamos, porque esta persona estará confinada con otros delincuentes. Entonces, al final de su condena, lo único que obtendrá será un fortalecimiento de su identidad con la delincuencia. En todos sentidos, en vez de que sea debilitada esa sensación, se va a aumentar. Entonces, no es viable. Y también, obviamente, si la confinamos aislada de toda la gente, pues se va a volver loco. Entonces, no es lo correcto. Creo que en este sentido, pudiera ser, como lo menciona Laviaga en algún momento, que no es para algo inmediato, es decir, faltan muchos años para que esto se dé, es precisamente el futuro, pero realmente tomar en consideración a la persona que ha cometido el delito, analizar su cerebro, realmente saber, bueno, sus conductas y su cerebro, por qué comete ese tipo de conductas,
qué área del cerebro no le funciona correctamente o qué lesión tiene o qué sustancia le hace falta, y obviamente haciendo un estudio integral, ¿no? Tanto de psicólogos como de médicos, como de juristas, etcétera, ¿no? Para poderlo rehabilitar y reinsertar a la sociedad, entonces sí, de una manera correcta. Obviamente dotándolo de medicamento, de terapias, de muchos elementos que realmente son necesarios para que esa persona se pueda reinsertar. También existe el llamado entrenamiento cerebral, ¿no? Por ahí hay un libro muy interesante que se denomina de ese modo, ¿no? El Entrena tu cerebro, se llama, de Marta Romo, que nos dice cómo podemos entrenar nuestro cerebro cuando tenemos deficiencias de ese tipo. Bueno, creo que este tipo de terapias se pudiera utilizar también para auxiliar a los delincuentes, a las personas que tienen que ser reinsertadas a la sociedad. Entonces, esto suena muy interesante y prometedor, pero hay muchos factores que debemos tomar en consideración. Por eso, sí es viable, atendiendo a la pregunta que me haces, Gaby, es viable, pero no del todo, con ciertas limitantes. Por ejemplo, lo que yo diría y lo que yo propondría, ¿no? En mi opinión personal, es combinarlo, ¿no? Realmente combinar la neurociencia, es decir, el auxiliar a las personas a través de un tratamiento integral como el que hemos mencionado, medicamentos, terapia, entrenamiento cerebral, etcétera, pero también privarlo de su libertad durante algún tiempo, porque aquí existe la problemática, ¿no? Respecto de las víctimas, por ejemplo. Si esa persona inmediatamente sale en libertad, pues bueno, va a tener problemas con las víctimas y las víctimas también. Entonces, lo ideal es privarlo de su libertad, tal vez en lugar de que sea una sanción de 40, 60 años, que sean 5 o 10 años, o tal vez menos, pero si en el momento en que después de varios estudios y de tener la seguridad de que esa persona se encuentra cerebralmente sana y estable, entonces sí, darle la oportunidad de que salga y tenerla controlada afuera también, ¿no? Que obviamente es difícil que si lo dejas salir inmediatamente, esa persona quiere estar tomando los medicamentos. Por lo tanto, si tú la tienes controlada durante algún tiempo, que tome los medicamentos hasta que la persona se mejore, pues sería distinto. Entonces, yo creo que habría que hacer un análisis importante y combinarlo, ¿no? Combinar la privación de la libertad, una corta privación de la libertad con un desarrollo integral de su cerebro, es decir, una rehabilitación cerebral integral atendida por todos estos elementos que hemos mencionado. Gracias, doctor. Entonces, bajo su consideración y en base a lo que acaba de comentar, ¿usted cree que el neuroderecho sea la solución para que los delincuentes puedan reinsertarse a la sociedad? Sí, podría ser parte de la solución. No quiero decir que sea la solución totalmente, pero sí, como lo he mencionado, podría ser una parte muy importante. Y entonces sí, primero empezar con esta combinación, ¿no? Con esta sinergia entre la privación de la libertad y el tratamiento cerebral. Y entonces sí, más adelante, tal vez ir reduciendo todavía más la privación de la libertad para que entonces esto se pueda dar de una manera completa, ¿no? Pero sin embargo, lo considero complicado, como hemos dicho, hacerlo desde un inicio nada más con tratamiento cerebral y no privar de su libertad a esa persona, porque además, como hemos dicho también, intervienen elementos externos, situaciones y factores externos, ¿no? De la persona, como hemos dicho, de las víctimas, ¿no? Si tú ves que dejan en libertad a una persona que le privó de la vida a un ser querido, pues obviamente te vas a enojar y tal vez lo vayas a buscar y quién sabe qué vaya a pasar. Entonces hay que tomar en consideración todos esos elementos, todo lo que tiene que ver con el contexto social, ¿no? Pero sí, es una parte muy importante del futuro del derecho penitenciario, sin duda. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta para usted. ¿Cuál es el beneficio de que los seres humanos y la sociedad en general podamos tener al entender a este derecho con base en la neurociencia? Bueno, creo que me parece importante. Realmente, como hemos dicho, no es un tema que prolifere y que todo jurista tome en consideración. Sin embargo, me parece que sí debería hacerlo. Porque, como hemos dicho también, el ser humano forma parte de una sociedad y precisamente la intención del derecho es regular esa relación que tiene el ser humano con los demás miembros de la sociedad que en principio
pues bueno, podríamos hablar y remitirnos a la historia, a la evolución del ser humano, atendiendo un poco a lo que nos ha platicado Desmond Morris en ese libro, El Subhumano, que es un libro de sociología muy interesante, en donde nos hablaba de las tribus, ¿no? Que en principio eran comunidades de personas muy pequeñas que se van conjuntando con otras tribus para formar una supertribu, que la cual precisamente es como la que tenemos, ¿no? Una ciudad repleta de familias y de congregaciones, etcétera. Entonces, esas supertribus que tenemos en la sociología, las podemos entender, no las podemos, las debemos entender a la luz del derecho, es decir, para que realmente funcione una supertribu, para que haya una relación social correcta, todo esto debe ser a la luz del derecho, ¿no? De un derecho justo, de un derecho válido, de un derecho estudiado. Y precisamente para entender todo esto es necesario que conozcamos al ser humano desde dentro, y desde dentro significa desde su cerebro. Entonces, por eso considero muy importante estudiar, no nada más por los juristas, sino por toda la sociedad, la neurociencia, entender cómo funciona el cerebro de una persona, por qué actúan de determinada manera, y entonces sí entenderlos, ¿no? Para poder ser empáticos y entonces tener pues un mejor desarrollo social y jurídico. Creo que eso sería lo más importante. Doctor, si bien ahorita nos lo mencionó un poco de manera general, me gustaría que nos aclarara específicamente por qué los abogados deberíamos de tener conocimientos de la neurociencia. Bueno, pues sí, creo que me parece importante porque, como hemos dicho, el derecho tiene que ver con la sociedad y la sociedad está compuesta por seres humanos. Entonces, el ser humano debe ser estudiado a fondo. Y precisamente, acuérdense ustedes que la conducta es primordial en el derecho, ¿no? El derecho no se ejerce si no se lleva a cabo una conducta. Poniéndonos en el terreno del derecho penal, pues obviamente para que se cometa un delito se necesita llevar a cabo una conducta, como sabemos, típica, antejurídica, culpable, punible, por la cual precisamente pues se vulneran los bienes jurídicos tutelados de una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tenemos que entender por qué se comete esa conducta, qué motivó a la persona para llevar a cabo esa conducta, o alguien que firmó un contrato, bueno, ¿por qué firmó este contrato? Tal vez sea un contrato totalmente oneroso o tal vez sea ilícito, que a final de cuentas sería inexistente, pero podríamos entender por qué lo hace o por qué una persona, un gobernante, un juez, por qué actúa de determinada manera. Todo esto creo que nos puede dar una suspicacia mucho más interesante para conocer a las personas, porque a final de cuentas sabemos que el derecho es una ciencia social e implica la relación estrecha con todas las demás personas, con los seres humanos, con la sociedad, y por lo tanto entenderlos de una mejor manera, creo que es lo mejor que pudiéramos hacer los juristas, ¿no? El entender a una persona, al ser humano, es desde dentro, desde su cerebro, y por eso me parece sumamente importante el estudio de la neurociencia y del neuroderecho. Doctor, desde su perspectiva, ¿cree que las facultades de derecho le dan el suficiente peso al neuroderecho? Realmente no, realmente esto lo encontramos aisladamente. Por ejemplo, habemos profesores que nos interesa el tema y que en algún momento, cuando tiene relación con alguna materia o con algún tema específicamente que estamos impartiendo en nuestra clase, pues ahí lo metemos, ¿no? Precisamente para que los alumnos sepan que existe y sepan su importancia. Todo lo que hemos hablado en esta plática, pues tratar de enseñarlo a los alumnos. Me parecería interesantísimo que realmente hubiera una materia, ¿no? Como tal en el plan de estudios de las licenciaturas, denominada neuroderecho, que nos explicaran todo esto, obviamente desde la percepción sociológica, de lo que hemos mencionado aquí, pero obviamente abordado desde una perspectiva mucho más amplia. Bueno, en un terreno mucho más amplio y con una mayor proyección. Pero realmente me parece importante que sí se prolifere, que se utilice más esta materia,
porque contestando específicamente a la pregunta, no veo que haya una proyección importante, no veo que se estudie ampliamente este tema, a menos que, bueno, por ahí tenemos en materia penal, ¿no? La referida a criminología, que ahí sí se estudia un poco, pero realmente es una parte mínima de esto. Entonces creo que sería importante que se llevara a cabo de una manera más amplia. Gracias, doctor. Pues bien, doctor, hasta aquí tenemos el programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, por enriquecernos tanto al equipo de la Mira como también al público aquí presente, y de igual modo, muchísimas gracias también al público y foro presente en el programa de esta tarde. Así es, doctor. Adelante, perdón, Gaby, adelante. Muchas gracias por participar el día de hoy, por tomarse el tiempo. De verdad, nos sentimos muy honrados por su presencia el día de hoy. Bueno, pues al contrario, de verdad me da mucho gusto el poder haber platicado este tema. Como les digo, trato de darlo a conocer tanto con mis alumnos como con la sociedad, porque es muy importante. Entonces, agradezco mucho este espacio, y si en algún momento quisieran que abordáramos más a fondo el tema, pues estoy a su disposición. Nada más por ahí les quiero dar a todos mis contactos por si tienen alguna duda o quisieran pues contactarme. Pueden seguirme en mi página de Facebook, que es dr.Mauricio Montesano Valdés, y les doy un correo electrónico por si quisieran escribirme, es mauricio.montesano@correo UIA de Universidad Iberoamericana.mx. Muchas gracias. Claro, de hecho, en la descripción de este video pueden encontrar el link para la página del doctor Mauricio Montesano, por si les gustaría contactarlo o saber más información al respecto de este tema tan importante. No obstante, nuevamente le agradezco su presencia. Igual, Mitch, gracias por aceptar la invitación a participar como coconductora el día de hoy. Gracias a ti, Gaby. A todos nos vemos el próximo sábado. No olviden compartir el video porque la información es poder, y sigan todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como en La Mira 100. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 5. Bye. Gracias, buenas tardes. Gracias.